7 de cada 10 crecen en ambientes de violencia. Empecemos por definir ambientes de violencia y cómo vienen estos números en su trayectoria histórica. Bueno, cuando hablamos de violencia en aldeas infantiles hablamos de violencias con S, en plural, porque existen diferentes formas de violencia. Normalmente creemos que la violencia es física y a eso podemos sumarle la negligencia, también el abuso sexual intrafamiliar, que es un problema serio en nuestro país, pero además cualquier tipo de vulneración de derechos es una violencia hacia los niños y las niñas. Los niños que no tienen acceso a la salud, que no tienen acceso a la educación. Y todo esto de lo cual vos estás hablando, que es muy cierto cada vez más en las redes sociales, en las diferentes notas gráficas que se hacen en nuestro país, e inclusive en la televisión, se hablan de entornos seguros, de entornos protectores, de niños que viven fuera de estas situaciones de violencia. Aldea puede hablar desde la práctica, desde lo que vive en sus programas. Y ahí es donde nosotros podemos asegurar que niños que tienen nombre y apellido, Juan, Blanca, Pedro, están sufriendo violencia a diario. Cuando vamos a las estadísticas, nuestro país, lamentablemente, por años no ha puesto el foco en poder relevar la cantidad de niños y niñas que sufren violencia. Y los últimos informes hablan de este porcentaje de niños que evidentemente sufren violencia diaria. Y esto sí quiero clarificar que la infancia está en crisis desde hace muchos años. Son gestiones de gobierno que pasan y pasan, donde la infancia no tiene el foco puesto. Y esto es importante que lo remarquemos, lo digamos, porque hay mucho de esto que se torna un mito, donde la infancia está puesta en primer lugar. Y no es así, y lo podemos ver en la práctica. Alejandra, no hay, de acuerdo a lo que usted está diciendo, no hay políticas públicas, entonces, que se apliquen a esta problemática. Exactamente. En un país donde no existen las estadísticas, es muy difícil poder hacer una política pública que impacte en la disminución de las violencias ante los niños. Cuando uno genera políticas públicas, estas parten de las estadísticas para poder identificar cuáles son esos niños, cuáles son las formas de violencia que reciben. Entonces, si no tenemos esto, es muy difícil generar políticas públicas. Y la pregunta también, me quedo pensando, no escuchándola, toda esta violencia de la que hablamos, ¿a qué obedece en general? ¿Cuáles son los detonantes, los disparadores de esta violencia en los niños? Bueno, en primer lugar, nosotros tenemos un país donde 6 de cada niños son pobres, pero además están atravesados por una violencia estructural, donde no solo hablamos del dinero, sino del acceso a derechos. Entonces, desde aquí es muy difícil que los niños no sufran violencias a diario. Y también los niños pasan por diferentes instituciones donde efectivamente esas mismas instituciones no se tornan espacios seguros y protectores. Hace muy poco hablábamos del bullying, del ciberacoso, y tampoco en las escuelas los niños están seguros. Pensemos que 7 de cada 10 niños, o sea, en la misma proporción, sufren violencia, sufren bullying, sufren violencia a partir de sus propios pares. Y ahí es donde los adultos tenemos que estar presentes, tanto todos los docentes como los padres y las madres, para parar esto. Entonces, ¿por dónde circula la violencia hacia los niños y las niñas? Por toda la sociedad. Cada uno de nosotros somos responsables de parar y erradicar la violencia contra niños y niñas. Es necesaria una
un enfoque holístico más que nada, involucrando todos los sectores que tengan que ver con la formación, contención y hasta esparcimiento. Me pienso ya también clubes infantiles con la propuesta de gabinetes psicológicos en esas áreas también. Digo, es multifocal y multidisciplinaria, muy abarcativa sería la campaña. ¿Esto se aplica en algún lugar del mundo que vos dijeras, esto estaría bueno copiar? Sí, por supuesto, hay experiencias en diferentes lugares del mundo, sobre todo para concientizar a la sociedad de la responsabilidad que tenemos. Sin embargo, es algo que atraviesa Argentina. En la mayoría de los países del mundo la violencia es una forma de crianza y creo que esto atañe a todas las sociedades y esta problemática es a nivel mundial. Entonces, sinceramente consideramos desde Aldeas Infantiles que es necesario erradicar la violencia entre niños y niñas. ¿Y cómo? A través de espacios, entornos seguros, pero no en la teoría, sino en la práctica, y fundamentalmente generar políticas públicas que ayuden a esta sociedad, que informen a esta sociedad sobre la importancia de cuando conocemos un caso concreto de violencia poder denunciar. Denunciar no es algo que haya que tenerle temor. Después será la justicia la que determine si ese niño atraviesa o no una situación de vulneración de derechos. Pero mientras tanto, el quedarnos callados e ignorar que esta es una realidad no contribuye a erradicar la violencia contra niños y niñas. Alejandra, las infancias sufren violencias por un adulto que también está sometido constantemente a un contexto violento y que ya ese adulto roto, podríamos decir, baja algo que no tiene absolutamente nada que ver con el afecto o con lo lúdico, digamos. Sí, exactamente. Yo creo que el foco hay que ponerlo en los adultos. Nosotros trabajamos con una pedagogía de crianza positiva para poder acompañar a los padres en que la violencia no es una manera de crianza. Y tal cual lo decías, la sociedad está atravesada por la violencia y no están por fuera los padres y las madres que educan a estos niños y a estas niñas y no le dan la posibilidad de desarrollarse integralmente. Pero tampoco podemos revictimizar o victimizar a esos papás y a esas mamás, porque posiblemente ha sido la manera en que ellos también fueron educados. Pero sí comprender, Alejandra, ese contexto. Estoy absolutamente de acuerdo con vos que la revictimización no es para nada saludable, pero comprender y abordar esta problemática desde ese punto de vista creo que es una forma mucho más sincera y responsable precisamente de abordar el tema. Digo, entendiendo que esa sociedad rota, desintegrada, con una falta de escucha total, con una falta de tiempo, con una falta de necesidades básicas cubiertas, precisamente extiende o hace una suerte de ramificación de esa violencia diaria sometida por el contexto. Bueno, ramifica ese adulto, esa familia, esa violencia ejercida hacia sus propios hijos o hacia las infancias en general. Digo, comprender esto, reitero, creo que hace abordar al tema de una manera mucho más seria y responsable, sí, hasta incluso estratégica, claro. Bueno, así debería estar la política pública, puesta en los adultos y adultas que trabajamos con niños, que criamos niños y niñas, porque si no, no hay otra manera de erradicarla. Si efectivamente no cortamos ese loop de violencia que va dando, donde los padres han sido criados en la violencia, los niños han sido criados en la violencia y ellos mismos son padres, es difícil romper ese circo.
ese círculo. Y efectivamente, ahí es donde debe estar el Estado. No podemos olvidar que el Estado es el garante de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, si no encaramos seriamente este problema, en lugar de disminuirse, va a ir aumentando. Alejandra, porque no estamos actuando. ¿Qué papel cumple en esto o qué rol juega en esto los medios de comunicación en general, los discursos generados de diferentes espacios y que circulan no solamente, cuando digo medios de comunicación me refiero también a las redes sociales, digo, ¿qué implicancia tiene esto en lo que estamos hablando? Bueno, a ver, acá lo voy a encarar desde dos lugares. Primero los adultos y luego los niños y las niñas. Justamente cuando hablamos de ciberacoso, en las redes los niños y las niñas pueden encontrar diferentes singularidades en cada una de estas redes en relación a cómo les afecta a ellos estas violencias. Sin ir más lejos, los invito a entrar a TikTok y ahí van a ver cómo los niños pueden ver videos para luego repetir esta violencia que ellos mismos sufren a través de el ciberacoso. Ahora, cuando voy a los adultos, digo, ¿cuál es la responsabilidad que tenemos como adultos para impedir que los niños sean protegidos en estas redes? Esto es sumamente importante. El adulto debe estar presente. Entonces, ¿a dónde llegamos nuevamente? A la posibilidad de que el Estado actúe y esta violencia no termine siendo un círculo vicioso. Sucede en algunos casos también, Alejandra, que los adultos, la madre, el padre, el adulto responsable de ese hijo, en el afán de hacer las cosas bien, bueno, precisamente de ser un adulto responsable, omita ciertos factores importantes en la crianza de un niño, esto de tengo las mejores intenciones, pero quizá el camino sea incorrecto. Digo, el hecho de no estar con ese chico respecto a la tecnología, no estar presente respecto quizá a los límites. Digo, en esta intención de ejercer una buena crianza, ¿puede también darse esto de tener una buena intención pero ir por un lado equivocado? Sí, por supuesto, los padres no nacemos con un manual debajo del brazo, con lo cual cada uno de nosotros intenta hacer lo mejor posible para criar un niño o una niña. Pero, sin embargo, no solo debe quedar en la intención, sino que efectivamente debe estar informado. Y recién me preguntaban por el papel que juegan los medios de comunicación y todo lo que se da dando, incluyendo las redes sociales, ¿no? Entonces creo que es importante el tiempo que las familias le dedican a los niños para protegerlos de todo esto, pero además algo que no es menor es que siempre existe la posibilidad de mejorar como adultos. El tema es poder saber por dónde ir, cómo lo estoy haciendo, desde dónde estoy brindando esta crianza. Y hay muchísimas, los invito a nuestras páginas, muchísima bibliografía para poder que abordan estas temáticas y que efectivamente dan esas pistas a los padres para poder cotejar por dónde están yendo y qué es lo que está faltando. De hecho, nosotros hacemos siempre mucho hincapié en el tiempo de calidad, porque estamos viviendo en una sociedad donde efectivamente tanto la mamá como el papá tienen que salir a trabajar. Entonces, muchas veces no es la cantidad de tiempo que le pueden brindar, sino la calidad de ese tiempo, prestando atención, acompañándolos en los juegos que se pueden dar, en leer un libro, en leer una historia, en acompañarlo a hacer las tareas escolares.
creo que hay muchas maneras donde la presencia de calidad de los padres y de las madres está faltando y hacia allí tenemos que apuntar. Alejandra, siempre son una fuente de consulta en todo lo que tiene que ver con materiales, informes. Seguramente nos estaremos comunicando luego para abordar temas en específico que competen a las crianzas y a las niñeces. Muchísimas gracias por tu tiempo, ha sido muy amable. Que tengas buen día, muchas gracias otra vez. Muchas gracias y gracias por poner siempre el tema en agenda.